Hola, como sabéis, Roisin Murphy acaba de sacar nuevo disco y es una gran oportunidad para repasar la historia de cómo Roisin Murphy en solitario se convirtió en una estrella tras el desastre y la muerte de Moloko. Para los que no lo sepáis, hablar de Moloko es hablar de la historia de amor que estuvieron sus dos miembros, Roisin Murphy y Mark Brydon. Se conocieron muy de jóvenes, Roisin Murphy no sabía nada de música, pero Mark Brydon ya había trabajado musicalmente con gente bastante importante como Boy George, o como los Human League, o como Cabaret Voltaire, y empezaba a ser bastante conocido. La cosa cuajó bastante bien y al poco de conocerse fundaron Moloko, aparte de que eran pareja sentimental, y durante 7 años tuvieron bastante éxito tanto en ventas como en crítica. El problema vino en el 2002 cuando la pareja se rompe por motivos personales pero también profesionales. Una de las principales razones por las que se separaron fue un poco el trato déspota que Mark Brydon siempre había tenido a Roisin Murphy, entre otras cosas porque como no la consideraba una músico de verdad, le dejaba cantar y no le dejaba aportar prácticamente nada al grupo. Ellos en el 2002 se hubiesen seguido cada uno por su lado, pero el problema es que tenían un contrato vigente con Echo Records, que era su discográfica, por el que le quedaban pendientes por grabar 2 discos más. De ahí viene que, a pesar de la ruptura, al poco tiempo se juntaron un poco a marchas forzadas para grabar lo que fue su último álbum, que fue el Status. La grabación del disco fue bastante caótica, fue muy corta, fue muy intensa, fue llena de discusiones y el resultado, pues ya lo veis. El disco Status de Moloko se vendió bastante bien, en parte por el tirón que habían tenido anteriormente, pero la crítica, si bien no lo puso mal, fue un poco el disco que peor puso sobre la carrera de Moloko, aunque la verdad es que a mí siempre me ha gustado. La situación era tan insostenible que justo en cuanto acabaron la gira del Status, el grupo hizo un comunicado de prensa y se disolvió. Dieron un par de entrevistas, pero el resto ya lo dieron por separado. Y en esas entrevistas dieron un mensaje bastante ambiguo, porque se separaban, pero dejaban mucho la puerta abierta a volver. Decían que bueno, que se separaban, que iban a seguir por separado, pero que no se sabía mañana, que posiblemente volverían. Un poco ese mensaje lo dieron por 2 razones. La primera y la más importante es que como todavía les quedaba un disco más por grabar contractualmente con Echo Records, de no dar la puerta abierta a volver tendrían que liquidar el contrato y pagar mucho dinero. Pero la otra parte importante también es que, como los dos toda su carrera profesional se había basado en el grupo Moloko, ninguno de los dos tenía claro hasta qué punto podían hacer algo profesionalmente por separado. Entonces, a riesgo de quedar muertos profesionalmente, dejaron esa puerta abierta. El caso es que tras esa ruptura sentimental y tras la separación de Moloko, Roisin Murphy se queda totalmente destrozada. Ella se queda fatal y lo peor es que pasa por una depresión horriblemente fuerte de la que le cuesta mucho salir. Tan deprimida estaba que llegó a tener serios problemas personales. Eso la llevó un poco a intentar grabar un poco de material, no tanto para sacar discos, sino para un poco no quedarse estancada profesionalmente y no quedarse estancada a nivel creativo. Y así un poco empezó las grabaciones de lo que acabó siendo su nuevo disco en solitario, que fue el Rabbit Blue. Como ella se sentía muy mal, para hacerlo tuvo que basarse en 2 pilares muy estables para ella. La primera fue la discográfica Echo Records, a la que llamó, era la única discográfica que conocía, y cuando les contó un poco su idea de grabar en solitario, la discográfica se mostró realmente entusiasmada y le dio total libertad. Pero el problema es que como ella no era músico profesional, necesitaba bastante ayuda. Y para ayudarla a trabajar en estas grabaciones, ella llamó a su amigo Matthew Herbert. Matthew Herbert, que aparte de ser un artista, es importantísimo productor dentro de la música británica. Y ya tenía una buena relación con Roisin Murphy. Él había hecho bastantes remezclas para Moloko, él había trabajado con ellos, había colaborado, habían coincidido en festivales, en conciertos y tenía una buena relación personal. Además, Matthew Herbert, para el que no lo sepa, dentro de esta industria tiene una fama bastante buena. Tiene fama de ser un tío fácil, de ser un tío agradable, de ser un tío con el que es fácil trabajar y de tener muy buen carácter, con lo cual para ella era precisamente lo que necesitaba. El caso es que durante el 2004 hicieron un montón de grabaciones y a finales del 2004 ya estaba prácticamente terminado lo que iba a ser el Rabbit Blue de Roisin Murphy y ya fue corriendo a presentarse a su discográfica. El problema que tuvo Echo Records fue que tuvo sentimientos muy enfrentados cuando escucharon por primera vez el Rabbit Blue, porque por un lado no tenían ninguna duda de que era una enorme calidad el primer disco de Roisin Murphy, pero tenían ciertas dudas sobre su comercialidad. No lo veían un disco sencillo, pero lo peor de todo es que no veían un par de singles potentes con el que darle promoción en la radio y sobre todo a nivel ventas de single. Tras pensarlo, decidieron llamar a Roisin Murphy y decirle: mira Roisin, vete a casa, trabaja un poco más con Matthew Herbert y hazlo un poco más comercial, hazlo más fácil, hazlo más Moloko, pero sobre todo saca un par de singles potentes que nos ayuden a promocionar el disco. El problema es que la respuesta de Roisin Murphy fue completamente tajante y les dijo que no iba a cambiar absolutamente nada del disco y si no querían que no lo publicasen.
La discográfica lo volvió a pensar y después de un tiempo acabó llamando de vuelta a Royce y Murphy diciendo que publicarían su disco de manera incondicional. Y yo creo que aquí no había tanta creencia sobre el disco de Ravi Blue, sino que se juntaban dos factores. El primero es que Echo Records, a falta de discos de Moloko, que eran realmente importantes para ellos, el disco de Royce y Murphy era lo mejor a lo que se podían agarrar, y la segunda razón es que el disco era de muy buena calidad y era muy probable que en poco tiempo acabase en otra discográfica. Así que finalmente la llaman y acceden a cualquier cosa que ella quiera editar sin ningún tipo de problema. Justo cuando se está trabajando en la versión final de lo que iba a ser el Ravi Blue, sale el tercer pilar sobre el que se basa este disco, que es el pintor y artista Simon Henwood. Él es un amigo personal de Royce y Murphy, aparte de un pintor bastante conocido dentro del Reino Unido, y llevó todo el trabajo creativo a nivel audiovisual del disco. No solo hizo los videoclips, el diseño y todo, sino que él es la persona que retrató personalmente a Royce y Murphy en la portada del Ravi Blue. Esta es una pintura que existe de verdad y que es de este artista Simon Henwood. También se llevaban Royce y Murphy y Simon Henwood, que al final pues tuvieron un hijo juntos, así que os podéis imaginar un poco por dónde iban los tiros. El caso es que el disco en ventas no terminó de ser un éxito. Se vendió bastante regular en el Reino Unido y en Estados Unidos, que siempre fue un mercado importante para Moloko, fue un estrepitoso fracaso. Pero curiosamente la crítica lo puso muy bien. Toda la crítica se echó al disco y lo consideró una auténtica maravilla. Y la verdad es que, aunque Echo Records se quedó bastante decepcionada con el resultado del disco, Royce y Murphy se quedó muy satisfecha. Un poco porque Royce y Murphy no quería tanto volver a ser la estrella que había sido como Moloko, sino ella sentirse una artista valorada y respetada dentro de la industria musical. Y las buenas críticas que tuvo el Ravi Blue en el 2005 para ella fueron más que suficientes. Si os fijáis un poco dentro de esta historia, quedan pendientes dos pequeños flecos en el aire. El primero es ¿qué pasó con ese contrato que tenía Echo Records con Moloko, que del cual aún quedaba pendiente un disco? ¿Y qué pasó en el 2006 cuando extrañamente Moloko se juntó durante unos meses y después se volvieron a separar? Y la verdad es que estos dos flecos tienen bastante sentido dentro de la historia. Echo Records aún tenía un disco pendiente con Moloko y teniendo en cuenta que era una discográfica bastante pequeña y que Moloko le había dado muchísimo dinero durante los 90, no era algo que iba a dejar escapar tan fácilmente. Se juntaron en el 2006, finales del 2005, para empezar a hacer algunas cosas, pero la grabación de material fue completamente imposible. Ellos se llevaban muy mal, tenían un montón de discusiones y sobre todo porque Royce y Murphy estaba muy pletórica después del éxito que había tenido con el Ravi Blue. Ante la incapacidad de grabar material nuevo, la discográfica se aferró a lo que siempre se suele hacer en estos casos, que es sacar un recopilatorio. Y así es como en el 2006 salió el Catalog, que fue el único recopilatorio oficial que sacó Moloko. Se juntaron, se sacó un disco recopilatorio que no llegó a tener material inédito porque no se pudo prácticamente sacar nada del grupo, dieron unos pequeños conciertos, un par de entrevistas y se volvieron a separar. Tan mal se llevaban que gran parte de las entrevistas que hicieron en el Catálogo las hicieron los dos miembros por separado porque ya no se podían ni ver. Y es curioso ver cómo Royce y Murphy en esas entrevistas cambia mucho el registro de un poco el futuro de Moloko. Antes ella había dejado muy abierta la puerta a posiblemente volver a grabar nuevo material, pero ya en el 2005, después del éxito que había tenido con el Ravi Blue, ella ya era tajante. Y una entrevista que hizo al Q Magazine después de sacar el catálogo, ella lo dejó muy claro. La vida es muy larga, puede que vuelva Moloko, pero yo al menos no quiero volver con Mark Brydon. Y de hecho, desde esas no tienen prácticamente contacto entre ellos. Royce y Murphy siguió su carrera en solitario, muy enfocada no tanto a ser comercial, sino a ser una artista muy respetada profesionalmente, que con creces es algo que ha cumplido, y Mark Brydon ha quedado un poco en la sombra. Ha trabajado con algunos nombres de manera independiente, ha producido a alguna gente, trabaja como DJ, como distintos nombres, pero él prácticamente ha muerto en el anonimato. Mientras que Royce y Murphy hoy en día es una persona muy respetada dentro de la industria musical. Entonces, después de conocer esta historia, yo creo que es una gran oportunidad, primero, para coger ese estatus que fue el último disco de Moloko, tan extraño, y que además que todas sus letras prácticamente van del odio y el rencor que se tienen entre ellos, y sobre todo, cómo entender ese extraño disco que se grabó raro y que el resultado fue bastante extraño, entender un poco la estrepitosa muerte que tuvo el grupo Moloko, pero sobre todo para coger de vuelta lo que vino a ser el Ravi Blue de Royce Murphy de 2005 y entender por que este disco no es especialmente comercial, pero porque la prioridad de este disco no era tanto vender copias, sino tener una buena crítica y ganarse el respeto de la industria siendo una persona que no era un músico profesional. Entonces, para los melómanos y los que os pueda interesar, este disco se editó en CD en 2 ediciones normal y deluxe, y en vinilo 2 ediciones normal y deluxe. Esta que yo tengo aquí es la edición más valiosa, que es la edición deluxe, pero que los muy cabrones le han puesto esta asquerosa etiqueta roja aquí que le destroza la portada del disco y la cual no le he conseguido quitar. Pero bueno, por si os interesa, es la pieza más interesante que podéis tener en vuestra colección.
Y nada, si os ha interesado la historia, ya sabéis, le dais a like, si os gusta os podéis suscribir y bueno, ya nos vemos el próximo día. Venga, chao.